última vez que estuvo, que habían recibido la impresión con la cubeta individual que ustedes habían elaborado. Esa impresión el odontólogo la había impresionado al paciente primero con el lápiz de compuesto de modelar verde, que era para hacer el sellado del reborde marginal, y después, una vez que estaba de acuerdo, tomaba la impresión con silicona, y ahí obtenía el modelo definitivo o mucodinámico. En ese momento, el odontólogo le manda a ustedes la impresión y ustedes tienen que volver a hacer un vaciado en yeso y obtienen el modelo definitivo o de trabajo, ¿no? Que es este que está acá, ¿no? Este maxilar inferior, este maxilar superior. Y le va a mandar una orden donde dice elaborar rodete de oclusión. ¿Qué es el rodete de oclusión? Bueno, en estas imágenes ustedes ven qué es lo que ustedes necesitan realizar para entregarle al odontólogo lo que se llaman rodetes de oclusión. Pero para saber realmente qué función cumple esto y para qué sirve un rodete de oclusión, tenemos que ver en esta próxima imagen lo que nosotros, para qué sirve. Ustedes hacen, ahora vamos a explicar todo, no se apuren, pero ahora resumiendo, ustedes tienen que elaborar este tipo de aparatología, es decir, que es un paso intermedio para la realización de la colocación de dientes sobre esta cera, que es esto. Es decir, ustedes lo que tienen que realizar es esto, que es un bloque tanto superior como inferior de cera rosa para tomar el odontólogo algunos registros en la boca del paciente. ¿Para qué? Para que a usted le llegue la información para que ustedes después realicen esto. ¿Se ve, no, el cursor? ¿Sí? ¿Se ve el cursor? Bueno, muy bien. Entonces, lo que ustedes hacen es elaborar un rodete de oclusión para que el odontólogo tome parámetros que tienen que ver con la dimensión vertical. Bueno, ahora vamos a ver todo esto. Yo les digo dimensión vertical, oclusión, planos y demás. ¿Para qué? Para que ustedes con toda esa información hagan esto, el enfilado dentario. ¿Qué es el enfilado dentario? Es la colocación de los dientes para que el odontólogo reciba esto y lo pruebe en la boca del paciente para ver si cuando esté terminada la prótesis, ese paciente, tanto estéticamente como funcionalmente, puede utilizar la prótesis. ¿Sí, Gastón? ¿Se escapó otra vez? ¿O es una pregunta? Bueno, veo que se habrá escapado, entonces. Me figura como que levantaste la mano. Bueno, entonces, el rodete de oclusión sirve para tomar distintos parámetros de la boca del paciente para que después el laboratorista elabore lo que se llama el enfilado dentario, para que después el odontólogo pruebe en cera, esto es cera, no es acrílico, y estos sí son los dientes de acrílico que ya van a estar en la prótesis, que el profesional pueda probar en la boca del paciente los parámetros, ya les dije, funcionales, estéticos, de fonación, de la oclusión. ¿Qué es la oclusión? Porque después vamos a ver. La oclusión es
alineamiento de los dientes, tanto superior como inferior, y cómo esos dientes se relacionan, el diente superior con el diente inferior. Hay una oclusión ideal, que es la que ustedes van a poder hacer para una prótesis completa, donde cada diente tiene una posición que encaja con el antagonista. El diente antagonista sería el opuesto al diente, por ejemplo, el diente, este es el incisivo central superior. ¿Cuál es su diente antagonista? El incisivo central inferior. Este es el primer molar superior. El diente antagonista es el primer molar inferior. Pero van a ver que, por ejemplo, en un premolar, los dientes antagonistas son el primer molar y el segundo premolar inferior. Esto después lo vamos a ver cuando veamos enfilado dentario. Pero por lo menos tienen que saber, cuando escuchan oclusión, en la disposición de los dientes, tanto en el maxilar superior e inferior, y cómo se articulan estos dientes cuando el paciente cierra la boca. Esta es, obviamente, es una mordida ideal. No siempre es así, y ustedes lo saben que ahora cada vez más chicos usan aparatos de ortodoncia y ortopedia. En general, esta oclusión ideal solamente la vemos en algunas personas y también en prótesis completa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos alinear absolutamente todos los dientes, entonces podemos jugar haciendo una oclusión ideal. Entonces, el rodete de oclusión, vamos a seguir, dice, los propósitos de un rodete de oclusión. Miren lo que dice. Sirve como medio de transferir el registro del arco facial. Después vamos a verlo. Ayuda en la colocación de los dientes anteriores. Ayuda en la orientación del plano de oclusión. Le dijimos oclusión, es como encaja, para decirlo simplemente, cómo encajan los dientes superiores con los inferiores cuando un paciente cierra la boca y muerde. Brinda un adecuado soporte a los labios, a los carrillos, cuando están apropiadamente contorneados. Esto también lo vamos a ir a ver, ¿eh? Todo esto primero lo decimos y después lo vamos a ir a ver. Usados en la determinación de la dimensión vertical de la oclusión. Vamos a ver después, ahora, qué es dimensión vertical. Y usados en el registro tentativo de relación céntrica. Todo esto ahora lo vamos a ir viendo. Ojo, prestemos atención y si no lo entendemos lo que yo voy a ir explicando, vuélvanlo a preguntar o pregúntenlo y yo se los aclaro si puedo. Y si no, después en la práctica y en la presencialidad lo van a entender mejor. Pero vamos a ir viendo si en la teoría puedo ir aclarándole estos conceptos. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué hacen estos rodetes? Registran las relaciones intermaxilares. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué son las relaciones intermaxilares? Las diferentes posiciones que adquiere el maxilar inferior con respecto al maxilar superior. O ahora no es más maxilar inferior, sino que es mandíbula. ¿Y por qué se dice las diferentes posiciones que adquiere el maxilar inferior? Porque el maxilar inferior es el único que se mueve. El maxilar superior siempre está fijo, por lo cual, si nosotros lateralizamos la mandíbula, las posiciones que adquiere es la mandíbula, el maxilar superior nunca se mueve. Y entonces, las regiones intermaxilares se establecen las posiciones durante la oclusión, que le dije que es la oclusión de las prótesis, obviamente, pues el paciente no tiene dientes. Para restablecer, ¿qué? Lo que le había dicho, lo estético, lo funcional
y lo psicológico, es decir, que ese paciente vuelva a tener dientes donde se puede reír, donde puede tener una mejor fonación, donde puede masticar. ¿eh? Entonces acuérdense en que siempre las prótesis no solamente es el aspecto estético y funcional, sino psicológico del paciente. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué decimos? Determinación de la dimensión vertical estática. ¿Qué es esto? Se entiende por dimensión vertical la altitud del tercio inferior del rostro medida entre dos puntos de referencia. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el tercio medio de la cara? Pues estamos hablando de la cara del paciente. El tercio inferior es la medida que va desde la base de la nariz al mentón. Ese tercio inferior tiene que estar en relación y en armonía con otros 2 tercios de la cara, que ahora lo vamos a ver. Es decir, que es un método métrico que son las medidas faciales de Willis. ¿Qué quiere decir esto? Que el tercio superior, que es el triquión, inserción anterior del cabello, y si no, el comienzo de la frente. Yo soy pelado y a mí no me podrían tomar, ¿no? Pero es la inserción anterior del cabello, es el triquión. Y la glabela. ¿La glabela qué es? Es una protuberancia que hay entre las dos cejas. Ahora lo vamos a ver en un dibujo y después en una foto. Esa es la primera medida, es el primer tercio, el tercio superior. El tercio medio es de glabela a base de la nariz. Y el tercio inferior, que es el que nos interesa a nosotros, es la base de la nariz al borde del mentón. Entonces, si yo les pregunto las medidas faciales de Willis, decimos que hay 3 tercios en la cara. Que uno va desde la inserción anterior del cabello, que es el trichión, y la glabela, que es un lugar donde está entre las dos cejas que tenemos. El tercio medio es de la glabela a la base de la nariz y el tercio inferior, que es de la base de la nariz al borde del mentón. Y ahora lo vamos a ver en un dibujo primero, ¿no? Entonces, vemos el nacimiento del pelo, la glabela, entre las dos cejas, el trillón, ¿no? Glabela. Primer medida. Segunda medida. Glabela, base de la nariz. Tercer medida, o tercio inferior, base de la nariz, borde del mentón. Obviamente que esto es una cara ideal, con las medidas exactas. Nadie las tiene tan así, pero son bastante parecidas en una persona con facciones normales. Puede tener un poquito más aumentado, que le dicen vos sos frentón, bueno, pero no cambia tanto igual. Estas medidas se toman porque ya están estandarizadas y más o menos siempre coinciden. Entonces, tenemos la regla de los 3 tercios, tercio superior, tercio medio, tercio inferior. Entonces, si ahora vamos a la foto o vemos a una persona, vemos el trichión, que es donde nace el pelo, la glabela, que es la línea más o menos que está entre las dos cejas, la base de la nariz y el borde inferior del mentón. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que esta medida tiene que coincidir? Justamente cuando una persona está desdentada, acuérdense, como no tiene cuando muerde los dientes, lo que harían la relación céntrica y la oclusión, ¿qué pasa? El maxilar tiende a subir, por lo cual esta línea se achica. Cuando nosotros colocamos los rodetes, que después lo vamos a ver, los rodetes de oclusión,
devolvemos esto. Si lo hicimos muy largo, se va a alargar este lugar. Y se van a ver los rodetes porque la boca va a tender a abrirse. Lo que tiene que hacer después el odontólogo es ir desgastando hasta ver que cuando tiene los rodetes puestos en la boca, tiene que ver a la persona de frente y más o menos estos 3/3, superior, medio e inferior, tienen que estar coincidiendo. Tienen que tener más o menos las mismas medidas. Esto es lo que se llama dimensión vertical. La base de la nariz y el borde inferior del mentón tienen que estar en armonía con los otros 2/3, medio y superior. ¿Se entiende esto? Sí, bueno, muy bien. Entonces, usamos los rodetes, una de las cosas es la altura que le damos a los rodetes para nosotros poder obtener la dimensión vertical. Y ahora vamos a ver las 3 opciones. ¿Qué pasa? La dimensión vertical reducida confiere a la cara un aspecto envejecido porque se refuerza la prominencia de la barbilla, el mentón, y las arrugas en la región de los labios. Y el ángulo a la boca, además de producir la desaparición del bermellón del labio. Ahora vamos a ver una foto exagerada, le digo porque van a decir nunca ven así, pero vamos a ver esto, ¿no? Esto para, a ver, esta foto está para que se marque bien lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, una persona muy añosa, donde confiere que el aspecto más envejecido. Fíjense cómo la barbilla va hacia arriba, hay una prominencia, y fíjense en las arrugas, y sobre todo esto, que es la línea nasogeniana, que se marca muchísimo. Todo esto, miren las arrugas, ¿eh? Todo esto dará aspecto, si bien esta persona es añosa, este aspecto lo hace todavía más viejo. Entonces, dimensión vertical reducida, envejecemos. Pero también, ¿qué puede pasar? Que la hagamos muy alta, que hagamos que hicimos mal las medidas con el rodete y cuando hicimos el enfilado y tuvimos que hacer unos dientes muy grandes porque tomamos mala referencia. ¿Qué pasa? Dificulta el cierre de los labios, manifestándose como la sensación de tener papas en la boca. Los dientes anteriores se ven demasiado visibles, con problemas de articulación del lenguaje, se aprecia el denominado castañeo de la prótesis. Y vamos a ver una foto. Esto. Más allá que se está riendo, miren cómo se ven los dientes, ¿no? Es decir, esta prótesis, que no es prótesis, seguro esto es un enfilado dentario de prueba, pues nadie entregaría una prótesis así. Se exageró, miren, fíjense, acá se nota, a ver, vamos a ver, el lápiz no me sale, perdón, como otra vez el lápiz, fíjense. Bueno, mi pulso no es muy bueno porque es muy difícil dibujar con esto, pero fíjense en esto, fíjense en esta línea, es más chica, mucho más chica que esta, y fíjense en esta línea, mucho más chica, Es decir, se aumentó la dimensión vertical, esta línea, esta línea es mucho más, si yo hago una línea, esta es más chica, esta es más chica, ¿no? Acá sería más chica y esta más chica, y esto está alargado, por lo cual la dimensión vertical está aumentada, por lo cual está mal.
Entonces, ¿entendieron el concepto de dimensión vertical? El rodete sirve justamente para que en la altura sabemos el tamaño de los dientes es decir, en altura, ¿no? La altura de este diente y la altura de estos dientes, ¿eh? Si tomamos mal la dimensión vertical, van a ser dientes muy grandes, ¿eh? Y van a tener este aspecto en la cara de la boca que no es bueno. Y otra de las medidas que uno tiene que tomar al rodete, el odontólogo, no ustedes, que es con la regla de Fox, esto apoya en el rodete superior, perdón, bueno, sabía. Esto se introduce en la boca, esto queda por fuera, ¿eh? El paciente, ven, tiene el rodete y coloca esta regla. ¿Y qué quiere decir? Cuando colocamos esta regla, va a tener, por ejemplo, si el rodete está bien, va a ser paralelo al plano del piso. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Que también tenemos que trazar una línea que va desde el pabellón de la oreja a la base de la nariz y tienen que ser paralelos. Si nosotros ponemos, en general, como se hace con una regla, ¿no? Acá, colocamos una regla acá en la cara del paciente, ponemos este plano, y si este plano va para arriba, es decir, está inclinado, a ver, si este plano se inclina hacia abajo o al revés, vemos que esto va hacia arriba, está mal el rodete. Entonces, el odontólogo lo tiene que desgastar para que quede plano. Lo mismo que en el sector anterior, la línea bipupilar, perdón. Vemos que la regla de Fox tiene que estar paralela a lo que serían las pupilas del paciente. Entonces quiere decir que ese rodete está bien, su plano oclusal está bien, con el plano de Camper y la línea bipupilar. Esto se hace con la regla de Fox, que esto entra en la boca del paciente y se hacen estas medidas. Y fíjense en esto. Dos posiciones tiene la mandíbula. Una posición de reposo, llamada dimensión vertical postural de B corta P, es cuando los músculos elevadores y depresores de la mandíbula se encuentran en un estado de equilibrio tónico, más no completamente relajado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes están normalmente, como están ahora, sentados y escuchando, si ustedes no bruxar es que ustedes están nerviosos y siempre están mordiendo, ¿no? Y rumiando, como si fueran rumiantes, están mordiendo, están permanentemente en contacto los dientes. Sino generalmente cuando nosotros estamos sentados, sin comer, haciendo cualquier actividad, hay un espacio entre los dientes superiores e inferiores que es producto de que los músculos depresores de la mandíbula están en un estado de tonicidad, quiere decir que están contracturados, pero muy poco, ¿para qué? Para que no caiga totalmente la mandíbula hacia abajo y tampoco ocluya. Esto lo van a ver también con el doctor Castro. Pero ustedes lo que tienen que saber es que hay una posición de reposo que cuando nosotros estamos tranquilos, sin hacer nada, hay un espacio entre los dientes superiores e inferiores, que es la posición de reposo, que es la dimensión vertical postural. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando colocamos los rodetes y al paciente le dijimos, quédese tranquilo, relájese, no hable, no muerda, estos rodetes se tienen que separar y tiene que haber de 2 a 3 milímetros un espacio entre los rodetes. Y después está la dimensión vertical de oclusión.
cuando las arcadas naturales o artificiales rodetes están en contacto entre ellas. Bueno, esto es una fórmula, esto no hace falta que lo sepan. Entonces, ¿lo entienden bien? Hay una dimensión vertical oclusiva, como ven acá, que el paciente cierra la boca como si estuviera mordiendo. Y cuando al paciente le decimos no muerda, estos rodetes se separan. Entonces, la dimensión vertical oclusiva es la distancia entre el maxilar superior e inferior cuando los rodetes están en contacto entre sí. Es decir, esta es la medida, ¿no? Esta es la distancia. Después vamos a ver cuál es la distancia y cuáles son las medidas. Pero por ahora, para que vayan viendo, esto es lo que más o menos nosotros tenemos que saber con los rodetes. Después lo vamos a repasar todo porque estoy seguro que dentro de un rato no se acuerdan lo que dijimos ahora, que es dimensión vertical postural, oclusiva, que es el plano de Camper, que es la línea bipupilar, pero no se hagan problema, después lo repasamos otra vez. ¿Ven? ¿Qué le decíamos también? Que los rodetes, relleno facial dado por rodete superior junto con la dimensión vertical oclusiva de ambos rodetes, determina la posición del labio superior e inferior, disminuyendo la profundidad de los surcos nasogenianos, este es el surco nasogeniano, y mentolabial. Entonces, fíjense, esta persona, que es la misma, no tiene el rodete. Cuando nosotros le colocamos los rodetes, fíjense qué pasa. Acá no tiene nada. El rodete vieron que era, vamos para atrás, bueno, acá, perdón. ¿Ven que tiene una forma? Una forma. Esto es lo que le da soporte a los labios. ¿Por qué? Porque acá van a ir colocados los dientes en la misma forma que tiene este rodete. Entonces, no solamente estamos viendo la dimensión vertical de la persona, sino también la futura posición de los dientes que nosotros vamos a tener. ¿Qué va a pasar? Si nosotros esto está muy exagerado, va a ser como muy trompuda la persona. Entonces lo que hace el odontólogo, desgasta la superficie vestibular, acuérdense, en vestibular, lo que mira hacia afuera, la parte vestibular del rodete, para adelgazarla y que ese labio vaya un poco más para atrás y no quede esta persona como si hubiera tenido botox mal puesto y que le queda hinchado el labio, ¿no? Superior e inferior. Entonces, lo que decimos es que los rodetes ayudan ya a una cirugía, a una estética sin cirugía de la zona. Fíjense, más profundo, menos profundo, las arrugas van desapareciendo y el labio también mejora su estética. Ven que acá está más achicado, acá está más abierto. Obviamente que no es tan importante, pero fíjense en hasta el ala de la nariz cómo cambia. Y solamente por colocar los rodetes, que así van a estar también los dientes anteriores en esta persona. Entonces, fíjense, la posición postural de reposo, donde encontrará un espacio entre rodetes de 2 a 4 milímetros. Es el espacio fisiológico interoclusivo o posición postural de reposo. Es decir, esto está aumentado, obviamente, ¿no? Pero si uno le dice reposo y le baja el labio, va a haber una separación entre los rodetes. Eso quiere decir que los rodetes no están largos, que la persona cuando se para
se separan de 2 a 4 milímetros. Y también después vamos a ver una cosa, que tampoco puede quedar muy largo, aunque no se toquen, porque estéticamente pues los dientes van a quedar mal, o muy corto, al revés. Entonces, si nosotros vemos un dibujo, también vemos la posición del rodete. Este es el ideal, este está adelantado y este está atrasado. Entonces, lo que buscamos con los rodetes es esto. Rellenen los labios, estén perfectamente alineados rodete superior con el inferior. Acá está más adelantado el rodete superior y acá mucho más adelantado. Esto no está bien. Y lo que le decía anteriormente, fíjense, si el rodete es muy corto, no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que los dientes anteriores tampoco se van a ver cuando esté en la prótesis. ¿Por qué? Porque van a ser dientes cortos. Acá es muy largo. Acá se van a ver muchos los dientes. ¿Ven? Acá es superior e inferior. Y hay un espacio, pero está muy largo el rodete. Lo ideal es que solamente se vean los bordes incisales de los dientes, es decir, 2 milímetros como máximo, y en el inferior exactamente lo mismo. Entonces, cuando a un paciente le hacemos abrir la boca, esto ustedes lo tienen que saber, esto no lo van a hacer ustedes. Ustedes tienen que saber cuál es la función del rodete y por qué a usted le va a llegar de una forma que quizás de la que mandaron no es igual, porque el odontólogo quizás, a ver, hay unas medidas estándar que ustedes van a fabricar los rodetes, pero después puesto en la boca, capaz que hay que desgastar ese rodete y cuando vuelva no tiene las mismas medidas que ustedes lo mandaron. Obviamente, porque ese paciente es un estándar de medida que ustedes van a hacer y después cada paciente tiene un labio más largo, un labio más corto, mayor reabsorción ósea de los rebordes, menos reabsorción, y eso cambia mucho también el largo de los dientes y del rodete. Entonces, no tiene que estar escondido el rodete, que no se vea, no tiene que estar exageradamente largo, sino que tiene que tener de a 1 o 2 milímetros que se vea cuando el paciente abre la boca y está en posición de reposo, fisiológica de reposo. ¿Se entiende? Bueno, después sí vamos a ir repasando porque... Entonces, si vemos a un paciente, estos son distintos, ¿no? Pero bueno, se ven apenas el rodete cuando abre la boca, ahí está bien. Y volvemos un poquito para que vean el relleno. Cuando la longitud vertical es correcta, el soporte de los tejidos peribucales es restaurado y con ello la estética del paciente. Fíjense acá qué impresionante cómo cambia totalmente el perfil de esta persona. Es la misma persona y fíjense, nariz, cambió. Esto está muy atrasado, esto se adelanta. La inserción en la base de la nariz. El labio superior se adelanta, pierde esta... Es decir, en realidad recupera la tonicidad muscular. Igual que el inferior. Fíjense cómo está la mandíbula, el mentón, y fíjense cómo desaparece esta cara de bruja y recupera la estética, ¿no? El perfil. Fíjense, los labios como desaparecieron casi y acá se vuelven a recuperar. Pero no es un poco, miren todo lo que recuperan. ¿No? Fíjense, acá se ve perfectamente y acá directamente no se ven los labios. Y solamente colocando el rodete de oclusión y aprobando que tanto el alto
para la dimensión vertical, como el relleno, que es la superficie vestibular, nos parece correcta, ¿eh? Y aprueba el odontólogo esta parte. Todavía falta, porque el rodete lleva más información. ¿Vieron? Un bloque de cera, toda la información que nos va a dar para que ustedes coloquen los dientes correctamente. ¿Y qué vamos a ver ahora? Esto, el registro de mordida. ¿Qué es el registro de mordida? Es que al paciente el odontólogo le va a hacer morder y va a tomar unas ciertas medidas. ¿Para qué? Para que ustedes coloquen los dientes correctamente anteriores. ¿Cuál es la primero que va a tomar el odontólogo? Es esta línea, que es la línea media. Sirve para colocar los dos incisivos centrales. ¿Cuáles son los incisivos centrales? Esto. Es decir, yo tengo esta línea, yo sé que la cara, acuérdense, cara mesial, son los únicos dos dientes que se tocan las caras mesiales. ¿Por qué? Lo mesial es lo que va hacia el medio de la boca. Lo distal es lo que se aloja de la lo que se aleja, perdón, de la línea media. Entonces, en este diente, esta es la cara mesial, esta es la cara distal y esta es la cara vestibular. Y esta es la altura del diente, que es el cuello del diente y el borde incisal. Entonces, cuando el odontólogo ya había tenido que los dos rodetes tienen la medida suficiente para que esa dimensión vertical se haya recuperado, le dice al paciente, muerda. ¿Qué hace? Con un hoja de bisturí, con un alecrón, con lo que tenga, marca primero la línea media. ¿Cuál es la línea media? ¿Y cómo la toma? La línea que baja desde la mitad de la base de la nariz, y pasa justo por el medio del labio inferior, y llega a la mitad del mentón. Entonces, esta es la línea media. Esto es que los dientes van a estar, cuando esa persona sonría, en armonía estética, porque va a estar simétricamente ubicado. ¿Cuál más va a tomar el odontólogo? La línea de la sonrisa, que da la altura de los centrales, de los incisivos centrales superiores. Esta es la línea de la sonrisa. Esta es la línea de la sonrisa. ¿Cómo la toma? Le dice al paciente esto, a ver, mordiendo sonría. Va a tener que marcar donde el labio empieza y se ve el rodete. Eso que va a ser el cuello del diente anterior. Entonces, entre la base del rodete y esta línea de la sonrisa, me va a dar la altura de los dientes anteriores, pero sobre todo del incisivo central superior. Porque después, cuando veamos dientes artificiales, van a ver que hay medidas que se toman a través de la altura del incisivo central y después todo el juego se acomoda más o menos a esa medida. Y después está ¿cuál? La línea de los caninos, que se puede tomar de dos formas. Una se puede tomar desde la base del ala, el ala de la nariz, el ala de la nariz. Si yo tomo de la base de la nariz hacia abajo, es una de las medidas. Y otra, no abriendo así la boca, ¿no? Las comisuras labiales, donde termina la boca, el labio, perdón, los labios superior e inferior. La comisura es, ¿vieron el ángulo entre los dos labios, superior e inferior? ¿Y qué dice? Si se toma desde la comisura de los labios, me da la distancia de distal a distal de los caninos. ¿Qué quiere decir? Distal es esto del canino. Y si yo tomo esta medida, también la tengo que tomar acá, en comisura, va a llegar a distal del canino. ¿Eso qué quiere decir?
que va a ser el tamaño de los dientes anteriores. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a colocar como máximo hasta acá el canino y hasta acá el canino. Si tomo desde la ala de la nariz, esta línea va a tener que pasar por el medio del canino. ¿Ve que dice acá? Si la tomo desde el ala de la nariz, me da la distancia de eje-eje. El eje del canino, que es la mitad del canino, a la mitad del canino. ¿Por qué? Porque ustedes después, con una regla, van a medir desde acá hasta acá, le va a dar 4 centímetros, 4 centímetros y medio, lo que sea, y ahí van a elegir la tableta de dientes artificiales que ustedes van a usar para hacer el enfilado dentario. Pero por ahora no nos metamos así. Y obviamente la dimensión vertical, que es la altura que perdió el paciente, ¿no? Entonces, el registro de mordida nos va a dar estas 4 cosas. La línea media, la línea de sonrisa y la línea canino. Esto no va a servir, que va a ser esto, ¿ven? Ustedes van a recibir un dibujo así. ¿Ven? Acá está, acá está. Pero con hacerlo con el superior suficiente. Entonces, línea media, línea de la sonrisa, línea de los caninos. Línea de sonrisa se hace sonreír al paciente mordiendo los rodetes, y donde llega el labio, esa es la línea. Esa va a ser la altura de los incisivos centrales. La línea media me va a dar la posición de los incisivos centrales, y la línea de los caninos me va a decir el tamaño de los dientes en ancho, que yo voy a tener que colocar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver una fotito con esto. ¿Ven? Línea media y la línea de los caninos. También lo podemos tomar de la parte exterior del ala de la nariz. Y fíjense en lo que dice esto, que A igual a B, B igual a C. ¿Qué quiere decir esto? Que esto teóricamente tiene que ser la misma medida que esto, que va desde la parte exterior de la nariz a la parte exterior del ala de la nariz, y que teóricamente es la medida del ojo. Esto es aproximado. Esto lo ve el odontólogo, pero es más o menos así. La línea de los caninos, lo que dijimos anteriormente. A igual a B, B igual a C. Y la línea de la sonrisa. Hacemos reír a la persona, y ahí marcamos la línea de la sonrisa. Siempre tiene lo mismo, A igual a B, B igual a C. ¿Estamos? Entonces, son 3 referencias que a usted le va a dar para el tamaño de los dientes. En alto, acuérdense, ahora lo vamos a ver en otro, a ver si está en otro también para hacer. En alto, la línea de la sonrisa, que va de la base del rodete o la línea de oclusión, esto se llama línea de oclusión o base del rodete, a la línea de la sonrisa. Eso me va a dar el alto de los dientes. La línea media me va a dar la posición de los incisivos centrales para que sea simétrico. Porque si nosotros la tomamos mal, puede ser que un incisivo esté acá y este diente, en vez de estar
En el medio está, en el medio de la boca, por cual es antiestético totalmente. Y después, la línea de los caninos, acá exageradamente se estiró el labio para que vean. Entonces, me va a dar, ¿ven? La comisura es esta. Acá hasta acá tienen que llegar los caninos. Distal del canino, distal del canino. Si tomamos esta, es el eje del canino, la línea que pasa por el medio del diente. Entonces, estas tres líneas nos dan el alto y el ancho de los dientes. ¿Está bien? Y la posición de los incisivos centrales. Si ustedes la van a ver con un dibujo, esto sería más o menos lo que pasaría. Entonces, con eso seleccionamos los dientes. Y fíjense, acá está. Como acá se tomó desde la base de la nariz, miren por dónde pasa esta línea. Es decir, ustedes tendrían que ubicar este canino acá, pero tendría que el canino sobrar hacia distal. Esto después lo vamos a ver. Entonces, fíjense, esta línea coincide. Este es un muestrario de colores. A ver, ¿esto qué me da? La medida y esto me da el color. Después lo van a ver. Colores hay del 59, 60, 61, 65, 66, 69. Es decir, a medida que va aumentando, aumenta lo opaco del diente y se va amarillentando o marronando el diente. Aunque a ustedes les parezca mentira, el color 66, que acá ustedes lo ven amarillo acá, es el color de dientes que más se utiliza. ¿Por qué? No hay dientes blancos, les voy dando la información. Ustedes pues lo van a ver en la práctica, no existe el diente blanco, no existe. Yo le pongo un papel blanco y un diente más blanco que ustedes dicen, qué lindo diente, totalmente blanco, parece amarillo en el papel blanco. ¿Por qué? Esto también después se lo va a decir el doctor Castro. El color del diente se lo da la dentina, que es la capa que va por debajo del esmalte dental, que el esmalte dental es hidroxiapatita y es transparente. Entonces la dentina, que es el tejido que está, la segunda capa del diente, es lo que le da el color del diente, por lo cual no existe la dentina blanca. Pueden existir más claras o menos claras. Entonces, volviendo al tema del enfilado, ¿y para qué sirven las tres líneas que le habíamos dicho? La línea media, para la ubicación de los dos incisivos centrales. Mesial, mesial. ¿Ven? Esta línea, si la trazamos, viene desde la base de la nariz, sigue y va a seguir justamente la línea de media del mentón. La línea de la sonrisa es la que me va a dar el alto de los dientes y acá me va a dar la línea de los caninos, el ancho de los dientes. Entonces yo voy a ir al negocio y voy a pedir una medida 25 y el odontólogo me va a mandar también, de acuerdo a la tez del paciente, de la piel del paciente, el color que le queda mejor a ese paciente. Después hay un muestrario de colores que el odontólogo tiene, como ya le dije, del 59 en adelante, y entonces el odontólogo va probando, ya con la experiencia no prueba color por color, más o menos se da cuenta si una tez más clara, elige un diente un poquito más claro, cuando es más oscuro un poquito más amarillento, para que no haya tanta discrepancia. Después lo vamos a ver los colores de los dientes cuando veamos este tipo, los dientes y cómo están formados, qué forma pueden tener y demás. Entonces, por ahora,
para que quede claro, el rodete de oclusión nos sirve para, primero, recuperar la dimensión vertical del paciente. ¿Se acuerdan? Que era el tercio inferior, que es la base de la nariz, a la base del mentón. Ahora lo vamos a ver en otro. Acá estamos otra vez. Allá con dientes. Esta es la misma persona, aunque no parezca. Miren, fíjense, este cachete que le hice yo, que es el músculo y demás, con respecto a esto, cuando aumenta la dimensión vertical, de frente exactamente igual. Parece hasta más gorda la cara, ¿no? Entonces, fíjense, con el rodete, ¿qué hacemos? Recuperamos la dimensión vertical perdida. Que es el tercio medio, que tiene que ser parecido al tercio, el tercio inferior tiene que estar parecido en medida con el tercio medio, que era de la glabela a la base de la nariz, de la base de la nariz al mentón, y el tercio superior, que es de la glabela al trichón, que ¿dónde era el trichón? Donde nace el pelo. Si hacemos eso de una persona con un perfil antiestético, logramos un perfil mucho más estético y más joven, sin hacer cirugía, solo colocando los dientes como corresponde. Entonces, el rodete nos va a dar una información fundamental, por eso se hace. Sin hacer un rodete es imposible hacer una prótesis completa. Imposible. Yo no conozco a nadie que con impresión maxilar superior e inferior haya hecho una prótesis, porque no hay referencia. La referencia la dan los rodetes. Y cuando a ustedes les llegan el rodete, ¿dónde lo colocan? Para imitar a la boca del paciente. Después esto lo vamos a ver, pero por ahora para que sepan. En un articulador o en un oclusor. En general en un oclusor. El articulador es muy sofisticado y son para algunos casos. Pero lo que hace esto, imitar la boca del paciente. Esto abre y cierra, y hace los movimientos que podría hacer la boca. Pero en general el oclusor abre y cierra la boca y ustedes lo montan en este aparatito o en el oclusor y en este aparato empiezan a colocar los dientes. Ven, acá están marcados un poquito para tener una referencia. Acá está la línea de los caninos, línea media, línea de las sonrisa. Entonces, ustedes reproducen la boca del paciente afuera. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora le expliqué qué era el rodete y para qué servía. Pero ¿qué tenemos que usar para que ustedes puedan elaborar un rodete de oclusión? Esto. ¿Qué es esto? Obviamente, el modelo definitivo o de trabajo que ustedes lo obtuvieron a través del vaciado en yeso, de la impresión definitiva o mucodinámica hecha en la cubeta individual que habían fabricado anteriormente. Yo lo voy repitiendo esto para que lo vayamos teniendo en mente y vamos viendo los pasos de la prótesis completa, de elaboración de la prótesis completa. Entonces, el modelo definitivo, esto que se llama placa base, que también es un material termoplástico, esto es duro, con el calor se ablanda. Esto, que no sé si yo se lo nombré, que es una cera rosa, que también se ablanda con el calor. Un mechero, que puede ser de alcohol, o el mechero Bunsen, que es a gas. Y después las espátulas. Obviamente un encendedor para prender, nada. Y estos son los dientes, pero esto para el enfilado es para después. Entonces, para hacer un rodete de oclusión necesitamos
el modelo, placa base y cera rosa, que viene así, en unas tabletas así rectangulares. Y entonces, la placa base, que después la doctora Tonelli va a explicar todo, con qué material es y demás. Pero por ahora son termoplásticas de 2 milímetros de espesor, cuya función es contener rodete de oclusión. Las condiciones que debe cumplir la placa base son rigidez, pues este material una vez que vuelve, si calentamos, deformamos, cuando otra vez se enfría, queda rígido. Estabilidad y retención. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Como si fuera una cubeta individual, exactamente igual. Ustedes la van a ablandar con calor, en realidad con llama de fuego, y esto también lo van a ver con Alicia y después lo van a hacer ustedes también. Lo adaptan al modelo de yeso, y una vez que ustedes creen que está bien, ahí lo tienen. Esto va a contener al rodete realmente de oclusión. ¿Cómo viene este material? Así. Para maxilar superior es una placa de una forma de hemiarcada superior y el inferior en herradura. Esta marca es una de las más conocidas y una de las que más se usan en la Argentina. Y a veces viene una placa base un poco más rosa o puede ser un poco más oscura como estas. No pasa nada. Es decir, eso es el fabricante. No es que sea más dura o menos dura porque es más oscura o más clara, ¿no? Porque digo, porque cuando vayan a comprar va a ser exactamente lo mismo. Entonces, placa base o base plate, como se dice acá no sé si lo leen, lo alcanzan a leer, pero si no es placa base, ¿no? Se pide en el comercio, dicen, dame una placa base para maxilar superior, dame una placa base para mandíbula. Entonces, lo primero que hacen es calentar y adaptar esta placa a la anatomía del maxilar superior en este caso o inferior en este caso, ¿no? Una vez que tienen la placa base, van a empezar a hacer el rodete de oclusión. ¿Cómo se hace el rodete de oclusión? Con cera rosa. Cera rosa que en general en verano hay que tener cuidado porque es bastante lábil y se ablanda solo con la temperatura ambiente. Pero en invierno en general tenemos el mechero acá de alcohol, se va ablandando y se va haciendo un rollo. Bien apretado, no tiene que dar aire en el doblez del rodete. Una vez que lo tienen, se presenta sobre la placa base, se recorta, ¿sí? Cuando tienen canchero ya lo cortan antes, pero en general se coloca ahí. Total, esta cera después se puede reutilizar para otra cosa. Entonces, se corta y nunca se llega hasta el final en el maxilar superior. Siempre se deja la tuberosidad y el postdamin libre. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que esta es la tuberosidad? Bueno, esto se deja libre. Y después se le va dando la forma, que ahora después vamos a ver cuál es la forma que tiene que hacer. Una espátula para cera, se calienta y se le va dando la forma. Esto, ¿qué pasa acá? Acá en vez de muchos usan la misma cera rosa para hacer doble, para hacer la base del rodete. Nosotros no aconsejamos, a no ser que sea una cera muy especial y tiene que ser verano, porque si no se deforma. Pero también es lo mismo. En este caso también se le pone un separador, se calienta la cera, se va adaptando, se recorta y después se hace el rodete. Es lo mismo hacia superior que inferior, por eso no le muestro después cuando Alicia lo va a hacer los dos. No es tan... Pero sí lo que interesa es esto.
¿Cuáles son las medidas estándares que ustedes la tienen que hacer para mandar a un odontólogo? Esto es maxilar superior, esto es mandíbula. Esto que ven acá, que es naranja, yo le digo naranja, no sé si naranja, salmón, es placa base. Esto es cera rosa. ¿Cómo tiene que ser la forma del rodete? Es esta. Por detrás, antes de llegar a la tuberosidad, la altura es de 8 milímetros. ¿Cuánto es la medida en el sector anterior? Desde la base de la, perdón, desde la base de la placa base a la línea de oclusión, 20 milímetros. Y tiene que tener una inclinación de 70 grados, de 60 a 70 grados. ¿Por qué? Porque los incisivos centrales, superiores y laterales tienen una inclinación en nuestra boca de 60 a 70 grados. Después, el odontólogo va a desgastar, si lo dejamos muy trompudo a ese paciente, entonces, y los dientes también lo dejarían trompudo, se baja y quedarían con una angulación menor. Pero el rodete, cuando nosotros le decimos qué medidas tienen, qué altura tiene que tener rodete, es esta. En el sector anterior, 20 milímetros desde la base de la placa base al plano oclusal. Y en el sector posterior, 8 milímetros desde la placa base al plano oclusal. Con una inclinación anterior de 60 a 70 grados. El rodete inferior, ahora lo vamos a ver, igual como quedan, ¿no? Tanto superior como inferior. Termina directamente en la base, en la zona posterior, ¿no? A la altura de la placa base. Y la altura desde el plano oclusal a la base son de 16 a 18 milímetros. ¿Mm? En su parte posterior, el rodete debe terminar ligeramente por debajo de la placa, muy por debajo, casi igual, ¿no? Es imperceptible. Ahora lo vamos a ver en la foto. Entonces, las primeras medidas, porque ahora también el ancho, adelante tiene un ancho y atrás tiene otro ancho. Pero en altura, cuando nosotros le decimos cuáles son las características morfológicas de un rodete, en altura es 20 milímetros, 8 milímetros con una inclinación de 70 en maxilar superior. Mandíbula, 16 milímetros y termina directamente en placa base en la parte posterior. Si lo vemos, acá está. Acá 22 milímetros, puede ser 22, 20, pero más de eso no. Esto es acrílico, está hecho en acrílico, no está hecho en placa base, que no tiene sentido hacerlo. Y aparte después para hacer todo el trabajo es peor. Así que nosotros en el 95% de los casos se hace con placa base, pero como es una foto muy didáctica, sirve para las medidas. 22 milímetros. Y acá más o menos, fíjense, dice que hay entre 9 y 10 milímetros. Pero ustedes siempre tomen esto, desde la base, de la placa base al plano oclusal, entre 20 y 22 milímetros. Y ven acá cómo son la inclinación y de perfil cómo está este rodete. Acá está un poquito más alto. Nosotros decimos 8 milímetros, acá dice 11, pero no cambia nada igual. Maxilar inferior, ¿ven? Termina casi directamente en la placa base, 18 milímetros. Y fíjense en esto, nunca toda la cara vestibular sobrepasa
la placa base, siempre está más o menos al mismo nivel. Entonces, ahí lo van a ver. Y si lo ven, no sé, bueno, después lo vamos a ver en la primera diapositiva que mostré, porque si no, desde oclusal, ¿cómo se ve? Oclusal quiere decir que veo las caras de los dientes como muerden, es esto oclusal, ¿no? Y este es el plano oclusal. Entonces, el plano oclusal a la base, 18 a 16 milímetros. Y también tiene otra medida. En el sector anterior, el ancho son 3 milímetros. En la zona de los premolares, que más o menos acá, son 6 milímetros, y en la parte posterior, 8 milímetros. ¿Está? A ver, ahora vamos a ir adelante. Bueno, y lo que le decía que acá les muestro, en general ustedes van a usar esto, que se llaman oclusores. Acá se montan los modelos, después lo vamos a ver cuando hagamos el enfilado dentario, el montaje de modelos en el articulador, se montan acá y esto se abre y cierra, como una bisagra. Acá se retiene con yeso y con esto ustedes después hacen el enfilado dentario. Pero lo que le quería mostrar, y vamos para atrás ahora. Lo que le decía es esto. Esto es la cara oclusal, ¿no? Entonces, esto tiene 3 milímetros, acá tiene 6 y acá tiene 8. ¿Ven lo que digo? Termina directamente sobre la placa base. De acá tienen 8 milímetros, acá serían de 22 a 20, acá tiene que estar más fino, acá tiene que estar más ancho, acá más ancho, acá más fino. 3 milímetros, 6 y 8. Entonces, y lo que le decía, después, este modelo, esto es de acrílico, pero es para que usted, este es un oclusor. Entonces, esto, una vez que viene así mordido, que se le mandó el odontólogo, lo montan en un articulador. ¿Para qué? Para poner los dientes. Entonces, fíjense que de un bloque de cera, si no lo hacemos y con todos los datos que yo le dije, no se puede hacer esto, que es el enfilado dentario. Entonces, volvemos un poco para repetir y ya terminamos, porque si yo les pregunto ahora qué dimensión vertical, oclusión y demás, esto después, obviamente, después de la próxima clase, porque hay mucha más información en esta PowerPoint, hay todo lo que es dientes y demás, yo se lo voy a pasar. Pero lo que ustedes tienen que saber es esto, que los rodotes sirven para tomar las relaciones intermaxilares. Las relaciones intermaxilares son la posición que adopta la mandíbula con respecto al maxilar inferior, superior. Entonces, ¿por qué? Cuando este paciente muerde, cierra la boca, ¿qué va a pasar? Se va a producir la oclusión dentaria. ¿Qué es la oclusión dentaria? Es cómo están dispuestos los dientes y cómo articulan los dientes superiores con los inferiores. Después vamos a ver cómo articula cada uno de los dientes en boca. Esto sí que lo tienen que saber muy bien, ustedes, de memoria y exacto, porque cuando hagan el enfilado dentario tienen que respetar esto. Exactamente esto. Entonces, este rodete nos va a dar la dimensión vertical de ese paciente. Nos va a dar también la estética, porque, acuérdense, nos va a rellenar los labios, y nos va a devolver esa tonicidad muscular, y va a hacer desaparecer arrugas, va
a mejorar el aspecto del labio, ¿eh? Y a su vez nos va a dar ese rodete todo lo que tenga que ver con el tamaño, el ancho de los dientes que nosotros vamos a elegir para hacer el enfilado. Con 3 líneas, que son la línea media, la línea de la sonrisa y la línea de los caninos. ¿Está bien? Otra cosa que recuerden, que es importante, que la dimensión vertical, hay muchas medidas y de muchos autores, pero esta es la más fácil y la más rápida de recordar. Los 3 tercios de la cara, acuérdense Willis, o si no de Willy, ¿cómo se llama? El Alf, decía, que parece Willy o algo así, no me acuerdo, pero Willy. Entonces, tercio superior, trichón, que es donde nace el pelo, aglabela, que es la unión entre las dos cejas, clavela a base de la nariz, que es tercio medio, base de la nariz, base mentón, tercio inferior. El que nosotros debemos recuperar es el tercio inferior, que tiene que tener medidas más o menos iguales al tercio medio y al tercio superior. Si tengo una dimensión vertical corta, ¿qué va a pasar? Vamos a envejecer a la persona. Porque el tercio inferior va a estar disminuido. Cara, acuérdense siempre, cara de bruja. Porque se adelanta el mentón, desaparecen los labios, aparecen más arrugas, el ala de la nariz baja, hace como un gancho la nariz, y da la típica cara de bruja. Si aumentamos la dimensión vertical, ese paciente va a tener dificultades porque va a pasar, se van a ver todos los dientes y va a dificultar su fonación, su dilución y demás. ¿Preguntas que quieran hacer sobre este tema? ¿O que quieran volver a ver? ¿No? ¿Tan claro? Bueno. A ver. El tema es el siguiente, ahora para decirles, nosotros vamos a seguir, porque este jueves es feriado, yo le había dicho de Alicia, pero vamos a pasarlo para el lunes, o el lunes, sí, no, este Power no lo subo hoy, lo subo la semana que viene porque tiene todo lo que tiene que ver con el filo dentario, dientes y demás. Después de la semana que viene, que vamos a hacer todo lo que es enfilado dentario, y bueno, y que Alicia va a mostrar cómo se hace la cubeta y cómo se hacen los rodetes en otra, ¿no? En 2 sesiones distintas. Ahí vamos a tener el primer parcial. Como es la primera vez que van a dar un parcial, lo que yo les voy a pedir a cada uno para que ustedes vayan viendo es que hagan una presentación, no preguntas. Porque no entendiste, mira, después de algunas clases más, yo creo que para fin de abril vamos a tener el primer parcial. ¿Qué va a consistir el primer parcial? Porque en general, ¿qué son los parciales? Ustedes tienen que prender la cámara, el audio, que así los voy a conocer a todos, porque hasta ahora creo que vi 2 caras nada más de todos ustedes. Y yo le hago preguntas y ustedes mirando a la cámara, sin distraer, sin nada, contestan las preguntas que yo les hago. Pero como ese ejercicio no lo tienen y es difícil, y yo sé por la experiencia que la primera vez cuesta, y lo que vamos a hacer, lo que yo siempre estilo,
es que cada uno presente una serie de Power. Y que me lo vayan contando y yo sobre eso después le hago preguntas. Esto le va a dar la facilidad que ustedes al ver el Power y haber leído, mis preguntas van a ser en realidad mejor contestadas. Obviamente que ustedes no pueden, van a tener que ir buscando hacer sus propias filminas, más allá de que ustedes digan que la dimensión vertical, no copien mi filmina, hagan la propia de ustedes. Qué sé yo, una foto de una cubeta, busquen que hay 20.000 en internet, buscan una cubeta y la colocan. Es decir, y hacen una presentación. ¿Cuánto dura la presentación? Y mis preguntas, más o menos 10 minutos, 10 a 12 minutos. Por lo cual pueden llegar a ser como mucho 10 filminas, porque a 1 minuto por filmina, entre que le explican, yo le pregunto, es así. Y van entrando de acuerdo al horario que yo le voy dando, ¿no? Qué sé yo, no sé si todo en un día o darán 5 o 6 en un día, 5 o 6, bueno, eso después vemos el tiempo. Y con eso ustedes van a aprobar el primer parcial. Es decir, yo digo aprobar porque no creo que si ven la filmina, la leyeron, la hicieron, no creo que desaprueben. Sí, Horacio. La filmina que tiene que ser el Como, Power. como ustedes me ven la mía. Preferentemente. Con la cubeta base, ¿no? Hasta Sí, llegar a los dientes. No, eso después yo le doy el tema. Porque si no, con 10 filminas no pueden abarcar todo lo que yo le dije. Yo, por ejemplo, a vos, Horacio, te digo, vos vas a hablar de rodete de oclusión. Ok. Entonces vos vas a preparar 10 filminas de rodete de oclusión. Qué sé yo, no, ahora no vi ningún nombre. A ver, pero vamos a ver, ahora los veo. Gastón. Le digo, vos vas a hablar de cubeta individual. A Milagros le voy a decir, vos vas a hablar de enfilado dentario. Digo, cualquier. Entonces van a hablar sobre eso. Sobre ese tema y van a presentar. Generalmente prefiero que no pongan tanto texto, más foto, y que el texto ustedes lo expliquen mirando la foto, más allá que estén leyendo en su casa, ¿no? Igualmente tienen que prender la cámara, los tengo que estar viendo mientras dan la clase. Así que bueno, esto es así para que yo no le esté dando preguntas y ustedes estén nerviosos. Ustedes pueden desarrollar y yo les puedo tomar alguna pregunta del tema que ustedes están dando. ¿Está bien? Ok. Digo para que vayan más o menos sabiendo y no tengan ese nerviosismo del primer examen de la universidad. Después sí, los demás exámenes son orales, y yo hago preguntas, ustedes responden, con cámara abierta, y audio, obviamente. Bueno, chicos, listo por hoy. Nos vemos el lunes, porque el jueves es feriado. Que tengan buenas Pascuas, y que, bueno, descansen y cuídense, porque ustedes son, no sé la edad que tienen, si son todos jóvenes o no, pero se viene la segunda ola y hay que tratar de evitar, de Soy el tener más tanto viejo. contacto. ¿Cómo? Soy el más viejo. ¿Quién? ¿Quién dice soy más viejo? Todos tienen un promedio de 21, 22. ¿Quién está hablando? Pues no sé quién está hablando. Horacio. Ah, Horacio, ahí está. Así que vos sos el más viejo. Bueno, ¿Ahí me puede ver en la cámara? a ver, no te veo. No. Bueno, yo tengo, en segundo año hay 2 personas que